abarca casi todo el curso. Sin embargo, para cuando veamos algún tema en particular, pues normalmente la primera diapositiva va a resumir lo que vamos a ver más adelante o en un determinado curso en particular. Bueno, entonces, empecemos hablando un poquito de los fundamentos. Hablamos de que la vida, imagínense que inició en forma de microorganismos sencillos dotados de capacidad de extraer energía a partir de los compuestos químicos y también posteriormente a partir de la luz solar. Imagínense ustedes que si hablamos un poquito de la teoría de la evolución, todo ello inició de forma, pues, de algo inanimado, ¿verdad? Y pues a partir de algo inanimado, empezaron a existir algunos microorganismos, o podemos decir incluso algunos organismos, pudiera decirse unicelulares o subcelulares. Y aquí vamos a hablar un poquito de la teoría endosimbionte, que por favor, a lo largo de la clase vamos a dejar algunas preguntitas para que ustedes puedan ir investigando un poquito y ampliando un poquito más de ello, ¿verdad? Cómo es que se desarrolla, cuál es el principio. Entonces, a partir de allí, fue que empezaron las primeras formas de vida, ¿verdad? Y luego, pues, tuvieron la capacidad estos microorganismos o estos organismos subcelulares de ir extrayendo energía o de ir aprovechar parte de la energía que se encontraba en su entorno para poder utilizarla poco a poco, ¿sí? Y después se fue utilizando la luz solar, ¿verdad? Y a partir de ahí empiezan algunos organismos que nosotros les llamamos como fotosintéticos, ¿verdad? Entonces, toda esta energía que se fue utilizando se utilizó o se utilizaba para ir sintetizando una amplia variedad de biomoléculas complejas a partir de algunos elementos y compuestos más simples y sencillos, ¿sí? Entonces, y así, este principio fue y es lo que ha perdurado a lo largo de, de millones de años, ¿verdad? Entonces, aquí nos hacemos y nos empezamos a hacer una pregunta. ¿Cómo miles de diferentes moléculas inanimadas dieron lugar a las complejas propiedades de los organismos vivos? Es decir, cómo a partir de agua, de unas estructuras que no tenían vida, son moléculas inanimadas, empezó a surgir, cómo se fueron empaquetando, cómo fueron formando estructuras cada vez más complejas y a partir de esas estructuras que se fueron formando, empezaron a formar algunos organismos vivos, algunas características propias de los organismos vivos. Entonces, eh, ¿cómo podemos explicar esto? Pues bueno, y la otra cuestión dice, cada una de estas estructuras cumplen con todas las leyes físicas y químicas que describen el comportamiento de la materia inanimada. Es decir, no estamos violando ninguna ley, ni siquiera con estas estructuras, ni siquiera con esta materia animada. Es decir, se está aplicando las leyes de la física que vamos a ver más adelante. Y pues a partir de lo que fue aplicando para estas estructuras, también fue aplicando para los organismos vivos, ¿verdad? Entonces, así es como empieza y surge la vida. Miren, algo muy importante también, y algo que a mí me sorprende muchísimo, es que de algo tan sencillo o de algo tan... em, a veces nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿qué es la vida? ¿Verdad? Imagínense ustedes que todos los organismos vivos necesitamos normalmente de nuestros antecesores o en este caso de un padre o de una madre, ¿verdad? Y a partir del material genético de cada uno, pues empieza a surgir una vida, ¿verdad? Que empieza a dividirse y a dividirse y a dividirse hasta que muere. Es decir, aún así, sea desde el momento de la concepción, si hablamos de los humanos, ¿verdad? Desde ese primer momento, desde esa primera célula, eh, hay división celular desde ese mismo momento. Y sí, en esos organismos vivos estamos manteniendo y cumpliendo con todas las leyes físicas y químicas, ¿cierto? Entonces, para dar respuesta a a todos estos momentos, eh, así surge la bioquímica, ¿verdad? Entonces, la bioquímica nos va a mostrar el modo en que las colecciones de moléculas inanimadas que constituyen a los organismos vivos interaccionan para mantener, y no solamente para mantener, sino para perpetuar la vida, es decir, eh, para que permanezca en el tiempo, ¿cierto? Entonces,
y esto siempre rigiéndose por las mismas leyes físicas y químicas que gobiernan a todo el universo, ¿sí? Imagínense ustedes. Entonces, aquí vemos algunas características de los organismos vivos. En primer lugar es el alto grado de complejidad química y de organización microscópica. Jóvenes, yo recuerdo a una profesora que decía, em, cuando nosotros empezábamos a ver parásitos en el laboratorio, ¿verdad? Y ella nos decía, miren, identifiquen bien las estructuras. Si es algo que tiene una forma perfecta, bien delimitado, eh, ese es el parásito. Es decir, algo que a ustedes sientan que no está bien formado o que tiene unos bordes irregulares o que no sé qué, eso no. Pero para decirnos que el grado de organización o la forma de todo lo que se ve a nivel microscópico es, es muy preciso, ¿verdad? Y está bien delimitado. Ella la palabra que utilizaba es, la naturaleza es perfecta. Como quien dice, es bien difícil de visualizar y de discriminar, ¿sí? Entonces, el alto grado de complejidad química, es decir, hay moléculas que están organizadas de cierta forma, incluso aunque solo haya un poco de grasa o algún compuesto apolar en un compuesto polar, por ejemplo, cómo se separan bien. Por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, gotículas de aceite en agua, cómo esa gotícula de aceite está bien formada, es bien redonda, algo tan sencillo como eso. ¿Pero por qué? Ahí hay un nivel de organización muy compacto entre moléculas apolares, ¿cierto? Y aparte, las moléculas polares, que son las que van rodeando esta gotícula de aceite, pues de una forma particular. Y no digamos de algunas formas específicas de algunas células, ¿cierto? Entonces, un nivel de complejidad química, hablamos de moléculas, y organización microscópica. Es decir, nosotros hacemos cortes a diferentes niveles y hay un patrón determinado. Y la forma de las neuronas, por ejemplo, no va a ser igual que la forma de otro tipo de células, de los hepatocitos, por ejemplo, de diferentes tipos de células, ¿sí? Entonces, eso, ¿verdad? El alto grado de complejidad química y organización microscópica, así como también la capacidad para tener sistemas de extracción, transformación y uso de energía del entorno. Es decir, eh, nosotros, a ver, por ejemplo, algunos de ustedes ahorita en el receso probablemente fueron a tomar agua, fueron a traer alguna frutita o están comiendo más de alguna cosa. Esa es la forma en la que nosotros obtenemos energía del entorno. Los animales también van, buscan su alimento, su bebida, aún así los que viven en las selvas. Es decir, a pesar que, que uno pudiera decir y que nosotros, por ejemplo, si vivimos en la selva, probablemente no podemos sobrevivir por mucho tiempo, pero digamos, los animales tienen la capacidad de sobrevivir porque pueden obtener su energía del entorno, ¿cierto? Y así también, si pensamos en las plantas, obtienen su energía a partir de la luz solar, ¿verdad? Hay excitación fotoquímica ahí y a partir de allí se empieza a producir energía y esa energía se transforma. Es decir, yo ahorita, por ejemplo, me acabo de comer un pedacito de banano, por ejemplo, y ese pedacito de banano, ¿qué es lo que tiene? Las moléculas se van degradando, primero se transforman en mi boca, está tragándose, pasa al estómago, en el estómago actúa el ácido, actúa el jugo gástrico, actúan diferentes componentes para poder degradar. Eh, bueno, si me hubiera comido, por ejemplo, un poco de proteína o queso, o huevo o alguna carne, en el estómago se termina como de digerir, ¿verdad? Y posteriormente cuando pasa al intestino, empieza a absorberse toda esa energía de lo que uno acaba de consumir. Entonces, eh, se absorben, por ejemplo, monosacáridos, de aminoácidos, de lípidos, ácidos grasos, etcétera. Y a partir de allí se internalizan en las células, en nuestros tejidos, y ellos son los que los empiezan a utilizar. Y por eso es que entonces yo puedo mover los brazos, las manos, puedo hablar, puedo ver, puedo escuchar. ¿Por qué? Porque mis células están trabajando, pero porque entonces la energía que yo consumí se está absorbiendo, está viajando por el torrente sanguíneo y mis células en mi cuerpo la están utilizando. Incluso nosotros tenemos algún sistema de almacenaje energético que en algunos momentos de inanición o de ayuno mi cuerpo va a liberar a la circulación para que la puedan utilizar nuestros sistemas y órganos que necesitan eh,
que necesitan para estar atentos, para ver, por ejemplo, el cerebro no se puede quedar sin glucosa, por ejemplo, y así mis eritrocitos necesitan glucosa siempre. Entonces, si yo no lo estoy consumiendo, de alguna forma el cuerpo la tiene que proveer, ¿cierto? Aunque sea con la degradación de lípidos. Y bueno, nos estamos anticipando a algunos temas que vamos a ver más adelante. Pero entonces hay transformación energética y entonces uso también de la energía del entorno. Entonces, esta energía nosotros la transformamos ¿para qué? Para hacer trabajo químico, ¿cierto? Trabajo químico y no solamente el trabajo químico, sino también el trabajo osmótico y mecánico. ¿Trabajo químico para qué? Para las diferentes reacciones que necesita mi cuerpo, para sintetizar o incluso para formar más células, ¿cierto? Imagínense ustedes que en nuestras gónadas sexuales ahorita eh, hay división celular, ¿cierto? Em, em, hay células que se están dividiendo y que se están formando, por ejemplo, las células de la piel, de la mucosa, en la médula ósea, que se están formando las células que están en mi circulación sanguínea, es decir, la hematopoiesis, la síntesis de leucocitos, o sea, que están en constante como división, ¿cierto? Ese es trabajo químico. Hay también trabajo osmótico, ¿verdad? Cuando el trabajo osmótico pues es el paso casi que de agua de un lado de la célula a otra y que a veces no solamente hay transporte de agua, sino que hay transporte de nutrientes entre uno y otro compartimiento. ¿Y cuántos compartimientos no tenemos en nuestro cuerpo? Y aparte del trabajo mecánico, ya les decía yo, me puedo levantar cosas, me puedo mover, puedo caminar, ¿cierto? Puedo ver este puntito, pero si yo muevo este puntito para acá, mi ojo lo sigue, ¿cierto? Y seguramente el ojo de ustedes también, ¿cierto? Entonces, ese es trabajo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Y todo eso lo podemos hacer porque estamos obteniendo energía del entorno de una u otra forma. Y así, todos los seres vivos tienen esa capacidad de obtener energía de una u otra forma. También hay funciones definidas para cada componente de los organismos, eh, es decir, la función que tiene mi riñón no la tiene, por ejemplo, mi hígado, no la tiene, por ejemplo, mis células de los huesos, de la médula ósea. Es decir, hay funciones específicas para cada una de estas células. Y si hablamos de las células, por supuesto, estas células cuando se están uniendo están formando o están provocando que haya función particular. Por ejemplo, si hablamos de las nefronas se van uniendo y qué es lo que están haciendo? Están filtrando la sangre, están eliminando lo que no se utiliza o lo que no sirve, está pasando a otro compartimiento, que es lo que va a formar la orina, pero lo que sí se requiere, o los componentes más grandes, como por ejemplo las células proteínas, no van a pasar por la orina, sino que se van a retener, ¿cierto? Y de esa forma entonces estamos limpiando nuestro sistema, nuestro cuerpo. Y entonces ahí vemos que la función de mi riñón es la formación de la orina y la excreción de los componentes que no necesitamos. Es decir, algunos materiales de desecho, urea, ácido úrico, bilirrubinas y muchos otros componentes, ¿verdad? Em, entonces, pero entonces la función, por ejemplo, del hueso, por ejemplo, es una función completamente diferente, ¿verdad? Probablemente haya material un poquito más duro, ¿verdad? Que tiene otras funciones definidas también, ¿cierto? Y así para cada uno de nuestros componentes como humanos, ¿verdad? Y no así, imagínense ustedes, los organismos vivos, ¿verdad? Que tenemos una medusa, por ejemplo, que tiene la capacidad incluso de poder matar, ¿verdad? Por algunas secreciones que va a tener, es decir, y nosotros podemos ver y decir aquí, bueno, pero y tendrá ojos, tendrá boca, bueno, tal vez no, pero tiene unas capacidades incluso pues, letales, podríamos decir, ¿verdad? Y así, con los diferentes organismos a diferentes niveles de complejidad, ¿cierto? Bueno, y entonces funciones definidas para cada componente de los organismos y la regulación de la interacción entre ellos. Cuando hablamos de la regulación de la interacción, jóvenes, estamos hablando de que nosotros tenemos la capacidad de regular internamente nuestros componentes. Es decir, ahorita, por ejemplo, si usted se toma un poco de una Coca-Cola o un jugo de lo que sea, usted está ingiriendo glucosa, azúcar, pero esa glucosa, como les mencioné, se va a absorber. Entonces, eso va a hacer que nuestra glucosa se eleve a nivel circulatorio, ¿cierto? Pero nuestro cuerpo dice, mucha glucosa,
Si no la utilizamos, la tenemos que almacenar. ¿Y cómo la almacenamos? De diferentes formas. Se puede almacenar como glucógeno, o en algún determinado momento, si esto es como abundante o bastante, ya empieza el almacenamiento por medio de lípidos. Pero entonces mi cuerpo reguló esa carga de glucosa para bajar su concentración. Ah, bueno, pero si yo ya llevo unas 4 o 5 horas de inanición, nuestro cuerpo dice, ah, necesitamos glucosa porque el eritrocito, las células del cerebro necesitan glucosa, necesitan actuar, ¿cierto? Entonces ahí hay componentes que la producen y la liberan, es decir, nos podemos regular, ¿verdad? Está la termorregulación también por la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, hay funciones macroscópicas, microscópicas, macroscópicas. Podemos ver, por ejemplo, el corazón latiendo, ¿verdad? Pero a nivel microscópico, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay células musculares o están los cardiomiocitos, o sea, las células musculares del corazón que están contrayéndose constantemente, pero cada una de estas está ejerciendo su función. ¿Para qué? Para bombear la sangre que necesitamos nosotros que se distribuya en todo nuestro cuerpo, porque por medio de la sangre puede llegar la energía a todas las células en nuestros diferentes tejidos, ¿cierto? Entonces, es maravilloso, es maravilloso. Entonces, hay, y estas también tienen la capacidad entonces de actuar como un conjunto con carácter propio, más allá de sus partes individuales. Es decir, la parte del hígado se complementa. El hígado, por ejemplo, se los digo desde ya, es el órgano más generoso que existe. ¿Por qué? Porque participa en el metabolismo de muchas macromoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas, etcétera, y provee esta energía a otros órganos que lo necesitan en un determinado momento, ¿sí? Entonces, también se encarga, por ejemplo, de desechar o de excretar algunos componentes que nosotros no necesitamos, ¿cierto? Pero entonces, de esta forma, nuestro cuerpo se organiza integralmente, ¿verdad? Para cumplir todas las funciones que un organismo necesita, ¿cierto? Así como también en cada uno de estos organismos que podemos ver acá, ¿cierto? Eh, Vemos entonces aquí también algunas otras características, como por ejemplo los mecanismos para la detección y la respuesta a alteraciones del entorno, o sea que somos seres adaptables, es decir, si yo estoy, por ejemplo, haciendo una cola y de repente en la cola pues me está pegando el sol, probablemente voy a sacar un sombrero, voy a sacar una gorra, o alguien más va a sacar una sombrilla, probablemente voy a tener mucho calor, voy a tomar agua, es decir, el cuerpo hace lo que sea para poder regularse o adaptarse un poquito al entorno, o de repente alguien va a sacar un soplador, ¿cierto? O, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de algunos reptiles, que esto se dice que depende mucho de la temperatura del entorno, entonces se van a solear, por ejemplo, ¿verdad? Las serpientes, entre otros. Es decir, mm, y si de repente hay como demasiado calor, pues se van a mover para otro lado, para otro espacio donde puedan estar como más cómodos. Hay algunas plantas que también tienen la capacidad de abrir, por ejemplo, los estromas, ¿verdad? Para abrir o cerrar los estromas, dependiendo en qué momento, pues, están absorbiendo como partes del entorno, ¿verdad? Jóvenes y señoritas. Entonces, y eso sucede en todos los niveles, y no digamos las bacterias, ¿cierto? A pesar de que son unicelulares, tienen la capacidad de moverse por medio de cilios, de flagelos, y de esa forma, pues, van hacia lugares donde pueden obtener su energía, etcétera, etcétera. Bueno, tienen la capacidad de autorreplicación y autoensamblaje también. Ya les decía yo, todos los que estamos acá presentes en esta sala, eh, fuimos formados a partir del material genético que nos dio papá y mamá. Todos, todos, todos. Em, a partir de la concepción, imagínense ustedes. Eh, y si nosotros en algún momento tenemos hijos, pues vamos a tener incluso, vamos a heredar algunas características propias que nosotros tenemos o algunas características de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la capacidad de autorreplicación y de autoensamblaje. Es decir, si bien las células en algún momento se van a dividir, así también tienen la capacidad a veces
de ensamblarse diferentes macromoléculas. Imagínense ustedes el ADN, ¿verdad? O imagínense ustedes cuando hay partículas en la célula que están excretando, hay partículas que están saliendo de las células por algún sistema de exocitosis, ¿verdad? O hay componentes que están entrando a la célula por endocitosis, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, hay fusión y fisión de membranas, y de esta forma, pues, también se pueden autoensamblar, etcétera, ¿sí? Y a partir de acá, entonces, el material genético heredable que les decía, ¿verdad? Hay características, por ejemplo, que se repiten, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dos tigres que se unen, muy seguramente un hijo tigre o una cría va a tener las mismas o similares características de los progenitores, con rayas, con los mismos colores que tienen sus progenitores y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, y la otra característica es el cambio evolutivo a lo largo del tiempo. Mucho ojo con esto. Miren, hay similitudes de secuencias génicas y estructura de proteínas em, que son las que van a ir predominando en algunos organismos particulares. Jóvenes, hay cambios evolutivos que se van a llevar a cabo. Normalmente, si hablamos de evolución, los cambios no son de una generación a otra, es decir, de mis padres a mí, no es que haya una evolución. Normalmente se ve a nivel generacional, es decir, de grupos o épocas, ¿verdad? Es que va ocurriendo la evolución por adaptación a ciertas características, ¿verdad? Del entorno, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero de momento, pues, hay evoluciones, ¿verdad? Pues que se han llevado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Em, Normalmente también se dice que mientras más cercanos seamos a otras especies o más emparentados somos, va a haber una mayor similitud en las secuencias génicas, ¿verdad? Y también en las estructuras de las proteínas. Es decir, probablemente los mamíferos tengamos un antecesor común, particular, a comparación de los anfibios, por ejemplo, que van a tener como su progenitor propio y que en algún momento estos se dividieron, ¿verdad? Y a partir de aquí entonces el grupo de los mamíferos, a partir de acá el de los anfibios, por decir un ejemplo. Bueno, entonces aquí tenemos como parte de lo que representa el conjunto o la capacidad estructural a nivel microscópico. Vamos a hacer un corte entonces en una célula y aquí podemos ver bien definido, por ejemplo, el núcleo, algunas partes con material genético adentro, un nucleolo, ¿verdad? Aquí vemos en el citoplasma algunas características, vemos algunas vacuolitas, probablemente los rojos son mitocondrias, ¿cierto? Y que tienen una forma característica y particular y que los podemos definir. Tenemos entonces la capacidad de extraer energía del entorno, ¿verdad? Desde las aves, por medio de cazar algunos organismos más chiquitos, ¿verdad? A partir de acá también podemos hablar ay, ¿cómo se llama esto? La cadena alimenticia, ¿verdad, jóvenes? Que incluso desde los organismos marinos, el plancton, el zooplancton, que son los nutrientes para algunos organismos pequeños y que estos organismos pequeños son comidos por algunos pececillos, estos pececillos son comidos por organismos más grandes, ¿verdad? Tiburones, etcétera. Y que después algunos de afuera también cazan algunos organismos acuáticos, es decir, todo ha sido diseñado de una forma adecuada que el sistema o el ecosistema pues pueda subsistir, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tenemos la capacidad de extraer energía, ¿cierto? Y se dice que todos los organismos también cumplimos una función dentro del entorno, ¿cierto? Em, Aunque sea así, em, hasta los geckos o algunas como las lagartijas que van a controlar, por ejemplo, la presencia de algunos insectos en casa, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver un poquito de la heredabilidad, ¿verdad? La característica de los hijos o los pequeños, pues es como muy similar a los progenitores, ¿cierto? Em, bueno, por ahí a veces he visto que alguien ha activado su micrófono, no sé si alguien tiene como alguna duda. Eh, Seguimos. Bueno, entonces, jóvenes, imagínense ustedes qué bellísimo lo que hemos visto, ¿verdad? O sea, a mí me maravilla.
Y veamos algo más que nos va a maravillar. Todos estos organismos tienen varias cosas que comparten, como que la unidad básica estructural, es decir, la célula. Todos los organismos están conformados por células y estas células tienen ciertos organelos eh, particulares que predominan en todos los organismos, aún así sean unicelulares, ¿cierto? Entonces, también se comparte el mismo tipo de macromoléculas, es decir, todas las células están compuestas por carbohidratos, proteínas o aminoácidos, lípidos, a partir de ácidos grasos, y todo esto es por estructuras cada vez más grandes y más complejas. Em, también los ácidos nucleicos, los nucleótidos jóvenes. Entonces, las macromoléculas se están repitiendo también. Y todas se dice que están hechas del mismo tipo de subunidades monoméricas. Es decir, las proteínas de los animales y de las plantas están hechas de las mismas subunidades monoméricas. ¿Cuáles? Los aminoácidos, por todos. Así también con diferentes tipos de bacterias, ¿verdad? O arqueobacterias incluso. Em, y así para todas las macromoléculas. Hay vías metabólicas que se están compartiendo también. Se dice que las vías metabólicas para la síntesis de componentes celulares se repiten. Es decir, que la gluconeogénesis que yo tengo, o sea, la síntesis de glucosa nueva, también está presente en otros organismos, ¿verdad? Incluso en algunos en organismos vegetales, ¿cierto? Y así, y la síntesis de proteínas, que es algo que se va a compartir también. Aparte de esto, jóvenes, si nosotros decimos que las proteínas se sintetizan, por ejemplo, a partir del ARN mensajero, todas, y el ARN mensajero viene del ADN o de los genes, también compartimos el mismo código genético. Es decir, todos los componentes que tienen ADN están compuestos por las mismas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, por ejemplo, ¿verdad? Y es el mismo código genético en todos. Es decir, todos tenemos una misma ancestría, o en algún momento de la vida la hemos tenido, hemos compartido un ancestro, o hemos tenido un ancestro en común. Imagínense ustedes todo lo que nosotros podamos ver aquí, desde algo muy pequeñito o algo que ni siquiera podemos ver, algo microscópico como las bacterias. Imagínense ustedes que nosotros en nuestra boca, en diferentes partes de nuestro cuerpo, incluso en las mismas manos, tenemos una N cantidad de microorganismos, bacterias. Es decir, coloquen ustedes su mano, seguramente ya llevaron microbiología, pero coloquen ustedes su mano en un cultivo y al otro día eso está florido, por decir que ha crecido un montón de microorganismos. ¿Cierto o no cierto, jóvenes? Y así entonces en todos los animales, es decir, incluso hay vida sobre nosotros, ¿cierto? De algunos microorganismos pues más pequeños. Y aquí entonces podemos ver todos los animales, las plantas, ¿verdad? Pájaros, peces, diferentes tipos de organismos, ¿verdad? Eh, hongos, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que compartimos con eso. Y entonces eso nos lleva a decir que la bioquímica va a describir entonces en términos moleculares aquellas estructuras y mecanismos y procesos químicos compartidos por todos los organismos y que proporciona entonces los principios de organización en todas las formas de vida. Ya esto nosotros le llamamos la lógica molecular de la vida, ¿cierto? A estos principios nosotros nos referimos como la lógica molecular de la vida. ¿Por qué? Porque molecularmente hay cosas que se están compartiendo. Y si yo comprendo muy bien lo que está pasando a nivel molecular en mi cuerpo, ¿cierto? Puedo comprender también lo que puede pasar en otros organismos, ¿cierto? Y con alguna que otra variación o alguna que otra vía metabólica predominante, pero son los mismos principios. Bueno, entonces empecemos viendo los fundamentos celulares, químicos, físicos y evolutivos, físicos, genéticos y evolutivos. Veamos entonces con los fundamentos celulares, o que también nosotros podemos decir como los fundamentos biológicos, ¿cierto? Si hablamos de biológicos, estamos hablando de la vida, ¿cierto? Em, y todo lo que tiene vida tiene célula, aún así sea el organismo unicelular. Ahora, de algunos componentes que pueden estar adentro de estas células, que no necesariamente son organismos unicelulares con propiedades
únicas son, por ejemplo, los virus, ¿cierto? Pero los virus ya son partículas o compuestos como de proteínas, con material genético, pero que por sí mismos no pueden desarrollarse ni vivir. Es decir, necesitan siempre de un huésped para que se puedan desarrollar, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, del VIH, por decir algo, ¿verdad? Necesita de células en donde se pueda dividir y reproducir. Pero claro, la presencia de este virus, por ejemplo, en algunas células, ya implica que las células están enfermas o están dañadas, ¿verdad? Sin embargo, pues le roba sus mecanismos de reproducción para que se pueda reproducir el virus, ¿verdad? Pero entonces no son organismos con características propias, eh, que tampoco se pueden reproducir por sí solos. Entonces empecemos viendo los fundamentos celulares. Se dice, ya hemos mencionado que la unidad y diversidad de los organismos es evidente a nivel celular. ¿Cierto? La unidad y la diversidad. ¿Por qué unidad? Porque todos están conformados por células. ¿Y diversidad por qué? Porque no todas son las mismas células, tienen características o algunos organelos que predominan más en unos que en otros. Como por ejemplo, los espermatozoides. Los espermatozoides, por ejemplo, son diferentes si lo queremos decir a los óvulos. Los óvulos normalmente son células que van a tener todos los organelos, mitocondrias, etcétera, pero por ejemplo un espermatozoide, las mitocondrias no las va a tener, por ejemplo, en el citoplasma o en la parte de la cabeza, digamos, sino que las va a tener un poquito como en la parte del cuello y es lo que les va a provocar la movilidad y que pueda movilizarse por medio de, si hablamos, por ejemplo, para la creación de la vida, de las trompas de falopio, eh, es decir, por medio del aparato reproductor femenino, para llegar a localizar, por ejemplo, un óvulo y poder fecundarlo, ¿cierto? Pero entonces, los óvulos tienen características diferentes a los espermatozoides, sin embargo, ambos tienen su núcleo, por ejemplo, tienen sus ribosomas y tienen mitocondrias, solamente que las mitocondrias de los hombres, por ejemplo, no entran en el óvulo de la mujer, pero sí las tiene, ¿cierto? Eh, Solamente que van cumpliendo funciones diferentes entre uno y otro. Y eso nos habla entonces de la diversidad entonces también que puede haber entre los organismos, ¿cierto? A nivel celular. Entonces, los organismos más pequeños normalmente se dice que son unicelulares y son microscópicos. Unicelulares, ¿por qué? Porque están conformados por una sola célula. Por ejemplo, Escherichia coli es una bacteria que por sí sola puede vivir, ¿cierto? Únicamente que tiene que tener los suministros energéticos para que se pueda reproducir, ¿cierto? Y formar otras echerichias. Y bueno, pero por sí sola pues puede vivir, ¿cierto? Y pues normalmente son microscópicos, es decir, nosotros no los podemos ver a simple vista. Em, Sin embargo, hay componentes, organismos más grandes o mayores, ¿verdad? Que son multicelulares. ¿Qué significa multicelulares? Que están conformados por muchas células. Y no solamente por muchas células, sino que además tienen muchos tipos de células. Y estas son variables en tamaño, en forma y funciones especializadas. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos neuronas que están funcionando ahorita eh, y que son larguísimas porque están comunicando de pronto nuestra parte eh, desde nuestro cerebro y nuestra médula espinal y que tienen terminaciones en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Son largas, ¿verdad? Sin embargo, hay otras células como por ejemplo un eritrocito, ¿cierto? Chiquitito. O sea, normalmente tiene 8 micras de tamaño y no tiene núcleo, por ejemplo. Es decir, y es de diferente tamaño a la neurona, por ejemplo. La forma del eritrocito es bicóncava, la de una neurona pues tiene su axón por un lado y tiene su otra parte del otro lado, ¿cierto? Y las funciones también son diferentes. Por ejemplo, el eritrocito, una de sus funciones muy importantes es el transporte de la hemoglobina. Y la hemoglobina, pues, ¿para qué nos sirve? Para transportar, por ejemplo, el oxígeno por medio de el hierro que se une al grupo hemo. Pero para que esto pueda funcionar adecuadamente, necesita que los aminoácidos estén muy bien adecuados y en las cantidades y proporciones adecuadas para que pueda funcionar adecuadamente la hemoglobina, el eritrocito, el transporte del oxígeno. Y el oxígeno, ¿qué es lo que hace finalmente? Llevar la energía a las diferentes células. ¿Por qué? Por medio de la respiración oxidativa, ¿cierto? Pero eso ustedes van a ver en bioquímica 2. Entonces, la función del eritrocito es, por ejemplo, el transporte del oxígeno, pero la función de la neurona es
comunicación entre las células, ¿cierto? Imagínense que lo que les decía que podemos ver y discriminar y seguir este puntito rojo por medio de estos órganos o por medio de los ojos, por ejemplo, algo tan sencillo como esto, y que esto mi cerebro lo interpreta de alguna forma, o que viene mi dedo y que puede colocar yo puedo colocar la punta del dedo en este puntito rojo, y cómo voy a saber yo que es ahí, pues, o sea, que hay una comunicación, ¿verdad? Sensorial, y que me dice a mí por dónde tengo que ir y dirigir con la vista hacia dónde va el dedo. Es decir, funciones variables, ¿cierto, jóvenes? Y especializadas. Ya hemos hablado un poquito de las funciones de las neuronas, entre otras, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces las células son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos vivos, ¿cierto? Características universales de todas las células vivas. Aquí podemos ver que, por ejemplo, aquí tenemos una célula bacteriana y aquí tenemos una célula animal. Aquí podemos ver la comparación de algunas características que se están compartiendo entre una y otra. Aquí tenemos que, por ejemplo, una bacteria pues puede medir un micrómetro, en cambio una célula animal pues puede tener diferentes tamaños. Un eritrocito, por ejemplo, puede medir 8 micras y otra pues puede medir 50 micras, es decir, ser como muy grande, ¿cierto? Entonces, sin embargo, van a compartir un núcleo o nucleoide. ¿Qué es el núcleo y el nucleoide? El núcleo, pues, es un organelo que está separado del exterior de la célula o del exterior del núcleo por una membrana. ¿Cómo se llama esta membrana? Membrana nuclear, y que adentro tiene entonces el material genético. En cambio, el nucleoide tiene el material genético disperso y que no está separado por una membrana, ¿cierto? Y esa es una comparación de una célula bacteriana y una célula animal, que acá no tenemos un núcleo, sino que tenemos nucleoides, es decir, el material genético, el ADN, está disperso en el citoplasma, ¿cierto? Eh, Tenemos entonces que todos los organismos vivos tienen membrana, ¿cierto? Aquí tiene una membrana biológica, todos, desde la célula, desde la unicelular hasta una célula animal o vegetal, hace también el citoplasma. ¿Cuál es el citoplasma? Es en donde está todo disperso, ¿cierto? Es esta parte como amarilla, y ahí se encuentran pues los diferentes componentes celulares. También tenemos algunos otros orgánulos rodeados por membrana. Entre ellos hablamos de las mitocondrias y los cloroplastos. Entonces vean, por ejemplo, acá hay mitocondrias, ¿cierto? Organelos rodeados por membrana, mitocondrias y cloroplastos que están presentes en las células animales o vegetales, en el caso de los cloroplastos. Sin embargo, las bacterias no cuentan con esto, ¿cierto? Es una diferencia entre las dos. Bueno, ribosomas, jóvenes, sí va a haber ribosomas tanto en la célula unicelular como en la célula animal o vegetal, ¿cierto? Pero algo, además de estos ribosomas, aquí los ribosomas van a estar dispersos también, vea, así como está este material genético, también los ribosomas aquí. Sin embargo, acá probablemente estos ribosomas estén unidos algunos complejos organomembranosos, como por ejemplo el retículo endoplasmático, y así también hay retículo endoplasmático liso, rugoso, también está el aparato de Golgi, ¿cierto? Que normalmente, pues, eso no lo cuenta la bacteria unicelular, ¿cierto? Entonces, así como los ribosomas, pues son otras estructuras supramoleculares, ¿verdad? Entonces ya podemos ver pudimos ver algunas diferencias. Otras características que tienen las células animales o vegetales, por ejemplo, que por ejemplo las células vegetales tienen pared celular, pero los animales no las tienen, por ejemplo, ¿verdad? Pero así pueden haber algunas otras diferencias que vamos a ver más adelantito. Pero en cuestión universal, algunas características universales, pues esta es la comparación. Bueno, hablando un poquito de la membrana plasmática, también la membrana pues tiene formas similares entre los diferentes organismos. Esta está conformada por lípidos y por proteínas, como les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver que hay fosfolípidos. Los fosfolípidos normalmente son los que tienen como dos colitas y la cabeza polar, ¿cierto? Entonces, por eso veamos la cabecita aquí polar, ¿cierto? A ver, aquí tenemos el fosfolípido. Miren la cabecita polar. Aquí tenemos fosfolípidos de color rojo y azul. Y aquí tenemos grisitos azules blancos. Y con las colas que se encuentran en el centro. ¿Qué significa esto? Que en el centro tenemos material apolar. Las colas de los líquidos son apolares y están así, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces las membranas
las proteínas transmembranas, ¿cierto? Que si esta porción de aquí arriba de la proteína es polar y esta porción que está acá es apolar y luego esta porción que se encuentra acá y es polar. ¿Por qué? Porque está en contacto con el medio acuoso. Todo lo que se encuentra aquí, nosotros lo decimos como polar, ¿cierto? Igual lo que está aquí arriba, polar. Sin embargo, acá es apolar. Por eso se dice que los compuestos apolares pueden atravesar la membrana biológica, ¿cierto? Aquí tenemos otras proteínas, las proteínas periféricas. Aquí tenemos parte de la matriz extracelular, o sea que afuera de la célula. Aquí tenemos algunos oligosacáridos, pocos sacáridos conformados por sacáridos, por monosacáridos, por su unidad de monosacáridos unidos, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, que hay proteínas que están asociadas a algunos oligosacáridos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los glucoconjugados, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, bueno, proteínas glucoconjugados, o sea, glucoconjugados, ¿verdad? Asociados con otras macromoléculas, en este caso por proteínas. Pero así pueden haber algunos glucolípidos que estén asociados, por ejemplo, a lípidos. Esto lo que está en verdecito son oligosacáridos y todo lo demás son lípidos. Pero acá también tenemos otras partículas lipídicas, como lo es el colesterol, por ejemplo, esta cosita amarilla que está acá, que seguramente también va a tener una cola, este, seguramente también va a tener una cola apolar, ¿cierto? Por acá, ¿cierto? Y pues bueno, ¿qué más? Entonces, esta membrana va a provocar o forma una fina barrera hidrofóbica que es flexible y resistente alrededor de la célula. Flexible, ¿por qué? Porque no va a ser rígida, sino que va a estar como así, yo me lo imagino como un eritrocito y que el eritrocito al momento que pasa por nuestros capilares puede como medio encogerse. Es como que si pensamos en alguna ratita, por ejemplo, una rata cuando se mete debajo de un orificio de una puerta, como que se aplasta un momentito, pero logra pasar, ¿cierto? Pues entonces el eritrocito pues es una cosa así, pero ¿por qué? Porque entonces la membrana es flexible, ¿cierto? Pero no se rompe tan fácilmente, ¿verdad? O sea que puede resistir cierto grado de presión o de modificación por ahí. Bueno, entonces esta membrana también provoca una barrera a la libre circulación, por ejemplo, es decir, hay algunos compuestos que no van a pasar tan fácilmente como los iones inorgánicos, los compuestos cargados positivo o negativamente o algunos compuestos polares. Es decir, la glucosa. A ver, ¿qué tipo de moléculas la glucosa, jóvenes? ¿Polar o apolar? ¿Qué me dicen? Jóvenes, ¿están ahí? Polar. Muy bien, la glucosa es un compuesto polar y ustedes creerían que atravesaría esto fácilmente, la membrana. Sí, porque es del lado polar donde entra. Mm, El problema es el tamaño, porque es grande. ok, fíjense jóvenes que por el simple hecho de que la glucosa sea polar, ¿por qué? Pensemos, ¿cuáles son los grupos funcionales que tiene la glucosa, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿Qué grupos funcionales tiene la glucosa? ¿De qué está conformada? Por hidroxilos. Muy bien, ¿y qué más? Vean, solamente con la respuesta que me han dado. Los hidroxilos son polares. ¿Sí? Listo. Solo sabiendo nosotros eso, los hidroxilos son polares. Y si la glucosa está conformada por hidroxilos, la glucosa también es polar. Y si yo estoy diciendo que acá hay una capa apolar, una cola polar, eso quiere decir que la glucosa no atraviesa esto aquí, sino que necesita de algunos transportadores, como cuáles, algunas proteínas integrales que tienen canales que en esta región interna tienen algunas propiedades polares para que los componentes polares puedan atravesar esto fácilmente. Es decir,
solo el sodio y el potasio, por ejemplo, no pueden atravesar esto tampoco. ¿Por qué? Porque son polares y están cargados, sino que necesitan de algunos transportadores, ¿cierto? En cambio, los componentes apolares sí pueden atravesar la membrana. Bueno, jóvenes, esto es muy importante. Bueno, por eso entonces barrera a la libre circulación, o sea, no todo va a circular así tan fácilmente de un lado para otro, ¿cierto? Sino que va a necesitar algún transportador. Bueno, entonces esto quiere decir que también hay unas proteínas de transporte, ¿verdad? Que transportan moléculas o iones, como les decía antes. Hay algunas enzimas también de membrana, es decir, esta es una proteína periférica. ¿Por qué periférica? Porque solamente se encuentra de un lado de la cara de la proteína, de la membrana. Sino, no se coloca acá, sino que se coloca solamente de un lado. Y algunas proteínas, como ya sabemos que las enzimas son un tipo de proteína, es decir, algunas enzimas también se encuentran adheridas a la membrana, ¿cierto? Y ahí pueden degradar o sintetizar algunos compuestos, ¿cierto? O metabolizar o transformar, ¿cierto? Bueno, ya habríamos hablado un poquito de la flexibilidad de la membrana. Esto se da por las interacciones no covalentes. Jóvenes, hay diferentes tipos de interacciones. Están las interacciones o los enlaces covalentes, y hay algunos otros enlaces que son más fuertes o algunos que pueden ser un poco fuertes, con algunas interacciones metálicas o algunos complejos. Sin embargo, lo que predomina un poquito, bueno, digo que predomina, pero lo que predomina en este tipo de interacciones y que provoca la flexibilidad de la membrana son las interacciones no covalentes, como cuáles, las interacciones de Van der Waals, o las fuerzas, por ejemplo, dipolos, por ejemplo, polar con apolar, ¿cierto? Normalmente lo polar y lo apolar no, hay como mucha complementación, ¿verdad? Ahora, lo polar cargado positivamente con lo polar cargado negativamente, eso sí se atrae, ¿cierto? Pero lo polar positivo y positivo se van a repeler, ¿cierto? También. Y las interacciones apolares, pues sí se van a dar, y eso provoca una interacción no covalente también. Es decir, en algún determinado momento, jóvenes, podemos ver un fosfolípido acá, pero después podemos ver que este mismo fosfolípido está circulando y circulando, fosfilando a lo largo de toda la membrana biológica, ¿cierto? Saben que yo me imagino una membrana biológica como cuando hablamos del modelo del mosaico fluido. Yo me imagino una piscina que tiene un montón de bolas o de pelotas de tamaño grande, pequeño, en la piscina. Y la piscina está tupida de todas esas como pelotas. Entonces, entonces la célula es así, ¿cierto? Que se mueve, ¿cierto? Y que es como permeable a lo que pasa, ¿cierto? No todo puede pasar. Entonces, pelotas de diferentes tamaños, grandes, pequeñitas, ¿verdad? Entonces, las pequeñitas pueden ser las cabezas, por ejemplo, los fosfolípidos, los grandes pueden ser las membranas. Entonces, así me lo imagino yo, el mosaico fluido, ¿cierto? Y bueno, gracias a la membrana también puede haber crecimiento y división. Hay crecimiento y de esta forma, pues pueden las membranas se pueden asociar junto a otras membranas y de esta forma se pueden fusionar, pero aparte también se pueden dividir por medio de la fisión, ¿cierto? De hecho, que un tipo de división es la que se llama fisión binaria, ¿verdad? Y que se da especialmente, por ejemplo, en bacterias, ¿verdad? Es decir, que a partir de un componente, ¡pum!, se va a dividir en dos chiquitos, o en dos microorganismos y que luego va a crecer y luego otra vez se divide y así. Y de esta forma, entonces, también se va manteniendo la integridad de las membranas, ¿verdad? Bueno. Veamos un poquito entonces el citosol. El citosol es la parte líquida, ¿cierto? Que está por acá. Bueno, el citosol es la parte del citoplasma. Vean, mucho ojo, el citosol es la parte líquida, pero el citosol forma parte del citoplasma, porque el citoplasma, además del citosol, está conformado por el citoesqueleto, que es como la parte de como malla, que es lo que le va a provocar la parte como de dura o de interacción adentro de la célula y que le va a dar incluso la forma. Pero entonces, hablemos del citosol. Es una disolución acuosa donde hay múltiples partículas en suspensión con funciones específicas, ¿cierto? También tiene disueltos a los ribosomas, a los proteasomas, ¿cierto?
Y estos que se van acá, por ejemplo, en los ribosomas van a dar la síntesis de proteínas y, y los proteasomas, por ejemplo, van a degradar las proteínas, ¿verdad? Así también en el citosol van a estar los órganos, los organelos membranosos, las mitocondrias, también los cloroplastos, entre algunos otros, el retículo endoplasmático liso, rugoso, el aparato de Golgi, ¿cierto? Vean, en el citosol también se encuentran dispersos jóvenes algunas enzimas, es decir, que catalizan reacciones, aceleran, transforman, cortan, unen, quitan un poquito de acá para ponerlo en otro lado y así forma otra molécula. Entonces, tiene enzimas, tiene ARN también disperso, el ARN mensajero que sale, por ejemplo, del núcleo y que se va para los ribosomas, para la síntesis de las proteínas, está disperso en el citosol, ¿cierto? Hay diferentes tipos de ARN también. Bueno, entonces hay metabolitos también que se encuentran que se encuentran en el citosol. Jóvenes, ¿qué son los metabolitos? Y agréguenos la tareita. ¿Qué son los metabolitos? ¿Qué son las coenzimas? Vea, aparte de las enzimas están las coenzimas. O sea, asociado o unido a enzimas. O sea, que son como algunos compuestos que participan también en la reacción o la transformación química, en ayuda o en colaboración con las enzimas. Y entonces también en el citosol se encuentra el núcleo, rodeado por una membrana, en que se tiene el núcleo, nosotros hablamos de organismos eucariotas, o el nucleoide, que es el material genético que no está rodeado por una membrana y que entonces son los que conforman a los procariotas, ¿cierto? Pro antes cariota del núcleo. Y acá eucariota núcleo verdadero, ¿cierto? Y entonces, vean, aquí nosotros tenemos el citosol. El citosol, jóvenes, a pesar que nosotros miremos esta parte acuosa aquí, no es solamente agua. En el citosol hay determinadas concentraciones de diferentes compuestos de pequeño peso molecular o de bajo peso molecular. Es decir, tiene enzimas. Cuando hablamos de metabolitos, quiere decir que tienen probablemente algunos azúcares o mononucleótidos o monosacáridos, tiene nucleótidos, tiene aminoácidos, algunas enzimas que participan en la transformación de entre uno y otro. Y todo esto se ve algo así, miren, jóvenes. Todo se ve así como disperso, probablemente eso moradito que son los ribosomas y eso blanco pues puede ser material ARN ribosomal y esto rojito que se está formando acá puede ser una proteína que está sintetizándose, ¿verdad? Y así, vean acá tenemos, por ejemplo, esto ya es el núcleo y aquí podemos ver las histonas. A ver, investiguen qué es las histonas. Entonces, por ejemplo, vemos algunas proteínas que están rodeadas por material genético y que de esta forma están como empaquetados, ¿cierto? Entonces, a pesar que nosotros veamos una célula así, ahí hay concentraciones específicas de diferentes componentes o metabolitos y que estas concentraciones son diferentes en un tipo de célula a otro tipo de célula. Es decir, la concentración de ATP que yo tenga, por ejemplo, en una neurona, en el citosol, no es la misma concentración de ATP que yo tengo, por ejemplo, en una nefrona del mismo organismo, ¿cierto? Entonces, muchísimo ojo con eso, ¿verdad? Muy interesante, muy importante. Entonces, hablamos también de que hay tres dominios o tres como divisiones generales de los seres vivos, ¿verdad? Y que estas son como las ramas del árbol evolutivo de la vida, ¿cierto? Y que todos estos tres dominios tienen un progenitor común en un determinado momento, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos al último el último antecesor común, ¿verdad? De los tres, pero de repente acá hubo una división entre bacteria y los otros componentes. Vean, bacteria se separó antes. Es decir, nosotros estamos acá en el dominio Eucaria, ¿cierto? Acá estamos los animales, vean, los animales y los hongos, o sea, los animales nos parecemos más a los hongos o tenemos como un ancestro común más cercano con los hongos, que por ejemplo con estos que son los ciliados, por ejemplo, o las entamoebas, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, y aquí también se encuentran los hongos, las plantas. Vean, aquí también se encuentran los flagelados, las tricomonas, pues diferentes tipos de microorganismos, los microsporidios, algunos diplomonas, etcétera, etcétera.
Incluso jóvenes, nos parecemos los eucariotas, nos parecemos más a las arqueas o tenemos más cercanía o más emparejamiento a las cercarias. ¿Por qué? Porque tenemos un ancestro común más próximo que comparado con las bacterias, ¿cierto, jóvenes? Esto seguramente se les pregunta. Entonces, normalmente las bacterias, a pesar de que se parecen un poquito más a las arqueas, son las arqueas las que están asociadas un poco más cercanamente a los eucariotas que a las mismas bacterias, a pesar de que son unicelulares también. Entonces, normalmente los dominios bacteria normalmente van a estar presentes en diferentes, o van a ser ubicuos, van a estar presentes en el suelo, en el agua, en tejidos o sobre los tejidos y también en algunas superficies, ¿cierto? Y las arqueas normalmente van a estar presentes en medios extremos, en condiciones extremas, como por ejemplo en elevadas concentraciones salinas o de sal a elevadas temperaturas, ¿cierto? O temperaturas muy extremas o a componentes ácido-base muy extremos también, ¿verdad? Que están como las bacterias acidófilas, etcétera, etcétera, que tienen como alguna característica pues muy particular, ¿cierto? Y esto nos sirve incluso como para clasificarlos, ¿verdad? Jóvenes, entonces, normalmente las bacterias y las arqueas son organismos unicelulares, ¿verdad? Pero aparte de que son unicelulares, algunas son aeróbicas, o sea que dependen de la concentración de oxígeno, pero hay otras que son anaeróbicas. ¿Qué significa anaeróbicas? Que crecen, se reproducen y subsisten en condiciones sin oxígeno, anaeróbicas. Pero de estas anaeróbicas hay anaeróbicas estrictas que si hay presencia un poquito de oxígeno se mueren, ¿cierto? Y están las anaeróbicas facultativas, es decir, que si están presentes o que si hay presente oxígeno ahí, pues pueden sobrevivir, ¿verdad? Y todos los demás entonces, eucaria, pues son organismos o somos multicelulares, ¿cierto? Normalmente se dice que la separación o la formación de este dominio se ha hecho en base a secuencias nucleotídicas de ARN y se ha hecho que mientras más similar son estas longitudes de ARN entre uno y otro organismo, se dice que más emparejamiento hay o más cercano, ¿cierto? Entonces, más cercanas las ramas, más emparentamiento hay, ¿verdad? Entonces, muy importante que lo podamos ver. Entonces, por ejemplo, los flagelados, por ejemplo, son más cercanos a las bacterias o a las arqueas, o a las arqueas o a las bacterias. Entonces, tenemos que decir, obvio que a las arqueas, ¿verdad? Porque se encuentran o tienen un emparejamiento más común, más cercano acá, ¿verdad? Bueno, así también nosotros podemos clasificar a los organismos según su fuente de energía y de carbono. Entonces, nosotros tenemos a los organismos, pero podemos dividir a los organismos si son autótrofos o si son fotótrofos o quimiótrofos. Es decir, si obtienen su energía a partir de la luz, sí, son fotótrofos. Foto, pues viene un poquito como de la obtención de la energía solar. Y los otros quimiótrofos que obtienen su energía a compuestos químicos. Aparte puede haber otra subclasificación, ¿verdad? Como por ejemplo, según una fuente de carbono. Según una fuente de carbono están los autótrofos y los heterótrofos. Es decir, autótrofos, los que pueden sintetizar, bueno, o que la fuente de carbono es a partir del CO2, ¿verdad? Y que pueden sintetizar sus macromoléculas, ¿cierto? Como por ejemplo las plantas. Consumen CO2, sacan oxígeno, pero a partir de ahí se componen las diferentes macromoléculas. Imagínense ustedes que la madera, por ejemplo, ahorita yo estoy, o aquí hay un escritorio de madera, por ejemplo, pero la madera tiene o está compuesta por celulosa. La celulosa es un polisacárido, ¿cierto? Pero es muy resistente. Pero entonces, a partir del CO2, las plantas han sintetizado celulosa y es muy dura porque tiene pared celular, ¿cierto? Pero es un autótrofo porque entonces la fuente de carbono es del CO2. Y los heterótrofos no pueden, normalmente su fuente de energía es a partir de compuestos orgánicos, es decir, glucosa o algunos carbohidratos como por ejemplo el almidón,
algunos otros complejos como más elaborados, ¿cierto? Entonces, hay compuestos que, por ejemplo, que son quimiótrofos, o hay organismos que son quimiótrofos, o sea, que tienen también su fuente a partir de, bueno, dependen de la fuente de carbono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, de CO2 y aquí de algunos compuestos orgánicos, ¿verdad? Incluso, entonces, estos son quimioheterótrofos. Aquí, por ejemplo, se encuentran, por ejemplo, algunos componentes, algunos organismos, como por ejemplo, dependiendo de quién es el aceptor final de los electrones. Si el aceptor final de los electrones, por ejemplo, es el oxígeno, aquí podemos nosotros clasificar a los animales, la mayoría de los hongos, a los protistas y las bacterias, ¿verdad? O sea que son quimioheterótrofos. Quimio porque obtienen su fuente a partir de compuestos orgánicos o el carbono, ¿verdad? Eh, quimio, química, compuestos, componentes. Y hetero, porque entonces no sintetizan, sino que más que todo degradan componentes orgánicos, ¿cierto? Y entonces el aceptor final de los electrones en este caso es el oxígeno. O sea que por eso nosotros necesitamos oxígeno y que llegue a nuestras células, porque todas las moléculas están oxidando, están oxidando, están oxidando. Y en algún momento el oxígeno, ¿qué hace? Acepta los electrones, ¿para qué? Para convertirse en moléculas de agua, pero mientras tanto todos los electrones que se han sacado de todas las macromoléculas se ceden al oxígeno, y mientras tanto ha habido transducción de energía, y esa energía sirve para sintetizar ATP por medio de la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Y estos intercambios óxido-reducción pues nos producen energía, y de esta forma pues podemos realizar trabajo y diferentes tipos de, de actividades, ¿verdad? A nivel celular y a nivel macro, ¿verdad? Sin embargo, cuando el aceptor de los electrones no es el oxígeno, ¿verdad? Aquí viene, por ejemplo, que algunos aceptores finales son otros componentes, como algunos componentes orgánicos. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de algunos organismos fermentativos. Aquí, por ejemplo, se encuentran las levaduras, ¿verdad? Hay algunas bacterias como los Lactococcus lactis, por ejemplo, ¿verdad? Cuando entonces el aceptor final de los electrones es otro componente, eh, otro compuesto, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, por ejemplo, la síntesis o la formación de algunos productos industriales, como por ejemplo el alcohol, muchas otras cosas, incluso muchos otros componentes, ¿verdad? La leche, bueno, etcétera, etcétera. Hay otros componentes también que no son orgánicos, sino que son componentes inorgánicos, que son los aceptores finales de los electrones. Entonces, acá están, por ejemplo, pseudomonas, de nitrificans, que por ejemplo son bacterias, ¿verdad? Eh, que entonces utilizan otros componentes como aceptores finales de electrones, ¿cierto? Y aquí podemos tener a los fotótrofos, que también hay fotótrofos que la mayoría, por ejemplo, son acá, ¿verdad? La mayoría son fotoautótrofos, foto porque obtienen su energía de la luz, y autótrofos porque sintetizan sus propios componentes químicos, ¿verdad? Pero aquí dice, usan agua para reducir el CO2, ¿sí? Y aquí están todas las plantas, algas y cianobacterias, ¿verdad? Que realizan como fotosíntesis oxigénica, o sea, que utilizan el oxígeno, ¿verdad? Utilizan el oxígeno y de esta forma pues van reduciendo el CO2, ¿cierto? Pero hay quienes no utilizan agua para reducir el CO2, y entonces aquí tenemos a los fotoautótrofos, que son anoxigénicos, es decir, que no utilizan el oxígeno o que no utilizan agua para reducir el oxígeno, el CO2. Y aquí tenemos entonces las anoxigénicas o las bacterias anoxigénicas fotosintéticas, ¿cierto? Y por último, acá tenemos las fotoheterótrofas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, algunas bacterias verdes, o algunas bacterias no sulfuradas, que les llaman, ¿verdad? Y bueno, pero entonces, interesante esta clasificación de organismos según su fuente de energía y de carbono. Bueno, veamos entonces aquí.
algunas características estructurales comunes entre células bacterianas y arqueas. Aquí tenemos que, por ejemplo, hay algunos componentes que son como muy similares. Aquí tenemos, por ejemplo, que las bacterias o las arqueas, pues normalmente tienen acá, tienen una envoltura celular, ¿verdad? Que a veces pues puede diferir, ¿verdad? Tienen algunas características como por ejemplo tienen flagelos. Los flagelos normalmente son estructuras largas que permiten como un movimiento así grande. Aparte hay unas estructuras pues más chiquitas como pueden ser los pili, ¿cierto? Que normalmente de esta forma, por medio de los pilis, son como cositas así. Miren que está como alrededor y que esto les puede dar algunas características como de adhesión a las superficies o algunas otras células, ¿verdad? Hay cilios también, ¿verdad? Entonces las flagelas pues permiten como movilidad así como a gran escala. Tenemos entonces también el nucleoide, ¿verdad? Que contiene normalmente ADN circular normalmente y que está disperso en el citoplasma. También tiene ribosomas. eh, Tanto hay ribosomas en las bacterias y en las arqueas y que son pequeñitos, ¿verdad? O que son más pequeñitos que los ribosomas eucariotas, pero hay ribosomas, ¿verdad? Pero tienen la misma función. ¿Cuál es? La síntesis de proteínas a partir del ARN mensajero, ¿cierto? Y bueno, el tamaño pues normalmente pues es pequeño, 2 micras, 1 micra, etcétera, etcétera. Vean, la diferencia más importante entonces entre estas radica en la envoltura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, en lo que recubre, ¿verdad? Tenemos acá que hay dos grupos importantes en las bacterias, como las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Vamos a ver que acá, por ejemplo, las bacterias gram positivas tienen una membrana biológica. Vean, esta es la membrana que nosotros vimos aquí. ¿Dónde está? Aquí, esta es la membrana. Pero aparte, las gram positivas tienen una gran capa de peptidoglicano. Péptido, ¿a qué hace referencia, jóvenes? Péptido, ¿qué es péptido? Jóvenes están Creo ahí. que eran las cadenas de aminoácidos, ¿no? Péptidos, sí, muy bien, hace referencia a proteínas, claro que sí. Y glicano a glúcidos, ¿cierto? Entonces, peptidoglicanos son componentes, ¿cierto? Con proteínas. Entonces, miren, la capa de peptidoglicano es muy grande en las gram positivas. Y son gram positivas, ¿por qué? Porque según la tinción de gram, retienen un colorante, eh, que sería el cristal violeta, y que le da una coloración azul a las gram positivas, ¿cierto? Pero aparte también te une una capa de glicoproteína. Vea, normalmente el nombre aquí peptidoglicano quiere decir que la parte mayoritaria es el glicano y la parte minoritaria es el péptido, o sea, la parte proteica. Y en cambio acá en la glicoproteína, la proteína es la parte mayoritaria y el glico es la parte minoritaria, ¿verdad? Pero tiene una capita de glicoproteína por acá, ¿cierto? Y aparte entonces tiene algunos componentes acá de polisacáridos que atraviesan esta particularidad, pero que también se expresan en la parte de la superficie, la matriz extracelular de las células, ¿cierto? Y aquí está eh, la pared, eh, la pared celular, ¿cierto? En cambio, veamos la gram negativa. Aquí tenemos una membrana plasmática. Vean, la capa de peptidoglicano acá es más chiquitita, es más delgada, y eso no permite que se retenga el cristal violeta al momento que nosotros estamos realizando la tinción, ¿cierto? Sino que sale. Aquí tenemos una membrana externa, es decir, tiene una membrana interna y tiene una membrana externa. Ya aparte acá tiene un compuesto de lipopolisacárido, ¿cierto? Que es este compuesto que está acá. Em, y bueno, aquí también en esta parte externa tenemos purinas, ¿cierto? Entonces esta es gram negativa y de qué color la vamos a ver al momento que le aplicamos una tinción de gram, la vemos de color rosado o rojo, ¿cierto? Entonces, bueno, si vemos acá, tiene como esta pared que les había mencionado, pero en realidad es la capa sólida, ¿cierto?
Y acá, pues no vemos esa capa sólida, ¿cierto? Bueno, por otro lado, tenemos acá las arqueas. Miren, jóvenes, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es una metanothermus, que normalmente se dice que son arqueas que son tolerantes a temperaturas extremas, específicamente al calor, ¿cierto? Vean, acá tenemos una membrana plasmática también. Aquí tenemos pseudopeptidoglicano. Cuando hablamos de pseudo, quiere decir que parece un peptidoglicano, pero no es un peptidoglicano verdadero, sino que es como de mentiras. Bueno, yo digo de mentiras, pero en realidad tiene otras estructuras moleculares, ¿verdad? Sus componentes. Cuando veamos la parte de membranas, pues vamos a estudiarla con mayor profundidad. Y aquí tenemos entonces la capa sólida que también está presente, ¿verdad? Pero entonces no tiene el peptidoglicano que es característico de las gram positivas, ¿cierto? Y entonces hay algunas propiedades que esta va a tener que va a provocar que sea como más dura o más resistente, ¿cierto? Y de esta forma, pues que no sea tan fácilmente degradable, ¿verdad? Bueno, entonces, en todas estas, el citoplasma se encuentra de este lado, ¿verdad? El citoplasma aquí de este lado, y acá el citoplasma, y pues bueno. Em, bueno, jóvenes, aquí tenemos entonces algunos orgánulos de las células eucariotas. Y bueno, vamos a dejar la clase hasta acá, pero de momento en esta primera tarea, bueno, jóvenes, aquí vamos a hablar de tarea por clase, o sea, tarea por clase, pero cuando hablo por clase me estoy refiriendo a la clase uno, es decir, toda esta clase que estamos viendo, que es la parte de introducción y de fundamentos bioquímicos, es toda una clase. Entonces, al final de todas estas preguntas que vamos hablando aquí en clase, ustedes pues van a presentar y van a llevar todo eso el día viernes que tengamos examen, ¿cierto? Y lo van a entregar. Em, bueno, eso. Aparte, jóvenes, les voy a colocar una guía de estudio referente a esta clase para que la puedan ir desarrollando, ¿sí? Hasta el momento, pues hemos estado revisando la parte del primer capítulo del libro de Leninger y ustedes pues pueden leer lo que ya hemos visto. Mañana pues vamos a continuar con el contenido y también lo podemos ir revisando, ¿cierto? Jóvenes, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento. Yo tengo duda, pero no es, bueno, con respecto al tema, pues todo bien. Solo tengo duda con la tarea, digamos, sería como que las preguntas o lo que nos ha dicho que investiguemos, ¿verdad? Así como los metabolitos, las coenzimas y las histonas. Sí, a eso me refiero con las tareas. Ok, Sí, gracias. muy bien. Y en función de eso, a ver, esas vayan apuntándolas de una vez y si las pueden hacer del día, mejor, porque mañana probablemente les pregunte, ¿cierto? Les pregunte de eso y, y así pues no se está acumulando como la tarea para el final, ¿cierto? Voy a ver si coloco algún espacio para que ustedes puedan subir la tarea escaneada o algo así. Bueno, pero si no voy a tener como la capacidad de tener como alguna auxiliar, pues eso va a ser un poquito más difícil. Pues porque si hoy solo se conectaron ustedes, que son 20, entonces quizá no vamos a tener alguien que nos ayude. Y bueno, pues sí. ¿Qué les estaba diciendo? Es que miré un correo que me llegó de escuela. Pero entonces, bueno, vayamos dejando las tareitas y conforme nos vayamos viendo el viernes, pues ni me la entregan. Pero bueno, voy a ver si de alguna forma las podemos subir a algún lugar. Dicen aquí los mensajes porque no he tenido oportunidad de verlos. Licenciado, una pregunta. ¿Cómo a qué hora estaría subiendo la guía de trabajo? En el transcurso de este día.
¿Y se entregaría mañana a la hora que empiece la clase? Ah, no, la guía sí no, porque la guía sí sería, porque como cuando, si hablamos, yo normalmente coloco una guía para la clase uno, que es principios y fundamentos de bioquímica. Es decir, ahorita solamente hemos visto como un 20% de todo lo que vamos a ver. Bueno, tal vez un 25 o 30% de todo lo que vamos a ver en esta clase. Pues yo les subiría la guía para que ustedes empiecen a desarrollarla y que también les sirve para el estudio, pero probablemente para mañana no vamos a tener el contenido completo, ¿cierto? Em, o sea, que probablemente la entrega sería como para pasado mañana, digamos, porque mañana probablemente sí avancemos bastante y probablemente terminemos esta clase, ¿cierto? Entonces, eso, pero esté atenta a las instrucciones que les voy a dejar en la guía y ya. Em, sí, dependiendo de la complejidad de la guía, sí se las voy a pedir individual. De pronto alguna que otra tareita tal vez les va a pedir como en pareja o algo así. Pero bueno, por eso les digo, vean las instrucciones de la guía y lo que dice las instrucciones, así es como se hace. Lo que sí les digo es que todo va a ser a mano, ¿sí? Eso sí, así va a ser. Bueno, jóvenes, si no hay otra duda, pues entonces esto sería todo y primero día nos vemos mañana a las 4 de la tarde por acá. ¿Les parece? Pues en la guía pues pueden colocar solamente las respuestas si ustedes quieren. Sí, sí. Bueno, pero sí, tiene que ser completa la respuesta de la guía y aparte, o sea, de las preguntas, jóvenes, y también vean la fuente donde van a sacar la información. Sí. Y pues yo les pido que idealmente que pudiéramos tener referenciada cada respuesta, ¿verdad? Y de preferencia si pueden buscarla, leerlo a partir del libro, de los libros, sería mucho mejor, ¿cierto? Aunque, bueno, hay muchas formas de obtener información ahora, pero que tengamos una fuente confiable, ¿sí? Bueno, mm, bueno, está bien. Puede ser un minutillo o algo así, Susan. Jóvenes, entonces si no hay más preguntas generales, pues eso sería todo y pues nos vemos el día de mañana, ¿les parece? Está bien, muchas gracias. Feliz tarde. Más bien Mm, feliz noche. gracias. Buenas noches.